¿Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo igual al Padre, de acuerdo y conforme a la Escritura que estamos analizando y estudiando del Evangelio de Juan en el capítulo 5? Y es el propio Señor Jesucristo quien está dando el razonamiento, el por qué Él se hace pasar o por qué se hizo pasar, y pues obviamente que es algo actual, como hijo de Dios, diciendo que Él era el mismo Dios, de acuerdo a la costumbre de la cultura judía, que vimos ahí en el versículo 18, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos los judíos estaban molestos por ello. Entonces Jesús empieza a dar las razones por las cuales Él dice que Él es el Hijo de Dios. Y eso lo estamos analizando en el capítulo 5, versículos del 19 al 29. Y luego del versículo 30 al versículo 47 vemos el aval de las palabras de Jesús, que no necesitaría aval, pero cumpliendo con su propia escritura, donde dice que es preciso que haya 2 o 3 testigos, cumpliendo con lo que está en la misma escritura. Bueno, del versículo 30 al 47, uno de los testigos pues es el propio Padre y el otro son las escrituras, pero eso lo empezaremos a ver, a analizar el día de mañana. Hoy estamos viendo Jesús es igual al Padre, no es el mismo, que se nos quede grabado para que no haya confusión. La deidad es una sola deidad, compuesta por 3 personas diferentes, Padre para nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así es como está en la Escritura, pero que conforman un solo Dios. Es como hombre y mujer que conforman un solo matrimonio. Así, hay muchos ejemplos que podemos utilizar para identificar lo que es la deidad, muchos ejemplos para identificarlos, pero no hay muy poco ejemplo para poder determinar la autoridad y el poder que tiene la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No habría una institución humana para poder decir es igual a esto, es igual a otro, pero sí podemos utilizar ejemplos de modo de entender que es uno, nada más es un solo Dios, compuesto por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús es igual al Padre porque recibe la misma adoración que el Padre. Dice ahí el versículo 23, el capítulo 5 de Juan, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, es decir, de la misma manera que honran al Padre, deben de honrar al Hijo, debemos de honrar al Hijo, para que todos honren al Hijo. ¿De qué manera? Como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si hay grupos religiosos donde a Jesucristo no lo consideran como Dios y no le dan la alabanza, la adoración necesaria, precisa, que se demanda en las Escrituras, entonces no están adorando a Jehová, no están alabando a Dios tampoco, de acuerdo a su pensamiento. Hay diferentes culturas, como la cultura musulmana, que tampoco sitúan a Jesús como Dios, sino solamente como un profeta. El propio judío de raza, el propio judío de cepa, también no considera a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Bueno, si no honran a Jesús, al Hijo, no le están dando gloria y honra al Padre, porque así, por ello, vemos que Jesús es igual, está en la misma jerarquía que el Padre. Dice la Biblia, para que todos honren al Hijo, y nos dice de qué manera, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso Jesús es igual al Padre, porque recibe la misma honra, la misma alabanza, la misma adoración que el Padre. Porque es igual al Padre, porque creer en el Hijo es igual que creer en el Padre. Dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye su palabra y cree en aquel que le envió, el que le envió es el Padre, pero ¿cómo van a oír su palabra y cómo vamos a obedecer la palabra de Jesús sin creer en el Padre? ¿O cómo van a creer en el Padre y no quieren oír la palabra de Jesús? Tiene que ir de la mano una cosa con otra. Aquellas personas que creen en el Padre y que le dan la adoración al Padre, pero no oyen a Jesús, no le están dando ni la honra, ni la alabanza, ni la adoración, y no están teniendo la fe, el creer necesario que nos menciona la Escritura, porque tienen que creer en la palabra de Jesús y tienen que creer en el que le envió. Pero si uno oye la palabra de Jesús y cree en la palabra de Jesús y hace la palabra de Jesús,
es como si estuviera creyendo en el Padre. Y si uno cree en el Padre, entonces va uno a creer y va a obedecer uno a Jesús. Si no es como no cree tampoco en el Padre. Es prácticamente lo mismo en cuanto a esto. Obedecer al Hijo es igual que obedecer al Padre, menciona el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los que oigan la voz del Hijo de Dios, los que la oyeren vivirán. Los que oigan palabra en el concepto cultural judío, y de acuerdo a cómo está escrita la palabra, que está de acuerdo escrita a la cultura judía, oír significaba ponerlo en acción, hacerlo, ir a la práctica. No nada más se le quedaba en el oído, sino que el que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, Jesús estaba diciendo que lo haga. Por eso, aquellos que oyen la palabra de Jesús, es decir, los que hacen la palabra de Jesús vivirán, y los que no, pues obviamente que no. Pero dice, de acuerdo al estudio que estamos llevando, que esto se puede estudiar de diferentes maneras, porque la Biblia es muy vasta. Este solamente es un pequeño estudio de esta parte de la Biblia, pero de aquí sale mucha sabiduría de Dios. Estamos viendo solamente que Jesús es igual al Padre, y aquí estamos viendo que si se obedece al Hijo, se está obedeciendo al Padre, y si se obedece al Padre, se tiene que obedecer al Hijo, porque si se obedece al Padre y no se hace lo que el Hijo dice, entonces no se está obedeciendo al Padre. Por eso, el Hijo, obedecer al Hijo es igual que obedecer al Padre. También el Hijo tiene potestad sobre la vida como la tiene el Padre. Dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, tienen potestad sobre la vida. El Hijo tiene la facultad de la potestad para dar vida, lo mismo que el Padre. De hecho, pues eso lo vemos en Génesis, cuando dice Dios, ahí dice la palabra Dios. Lo que pasa que muchos, cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra Dios, siempre pensamos que es el Padre. Nunca ubicamos a veces a Jesús, pero cuando la Biblia menciona a Dios, habla deidad, Deus, bueno, en griego, aunque el Génesis está en hebreo. Habla Deus, es decir, habla Dios, está diciendo, está hablando la deidad. Y no puede uno identificar, o sea, sí puede uno identificar de acuerdo al contexto quién está hablando, si el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que cuando dice la palabra Dios, es la deidad. También cuando viene la palabra Jehová o Yahvé en otras versiones, también es la deidad. No necesariamente es el Padre solamente. Cuando dice la Biblia allá en Génesis, hagamos al hombre, entonces Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Está hablando de la deidad. Está hablando en plural. Pero el que está hablando no es el Padre. O sea, uno no puede decir es el Padre o el Hijo. O sea, no puede uno saber quién es. Sería más bíblico decir que el que está hablando es el Espíritu Santo, porque fue el que inspiró la Escritura. Pero identificarlo pues sería algo muy imposible. Lo que sí tenemos que entender es de que quien está hablando es la deidad, en general la deidad, o en su plenitud la deidad. Y cuando menciona la palabra Dios en la Biblia, habla la deidad. Cuando menciona la palabra Jehová, habla la deidad. De hecho, hay partes de la Biblia donde vienen dos Jehová, un Jehová en el cielo y otro Jehová en la tierra, como cuando la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces dice la Biblia, dice la Biblia, dijo Jehová hará descender fuego del cielo. O sea, había dos Jehová, por eso cuando menciona la palabra Jehová, se refiere a la deidad, y cuando menciona la palabra Dios, también se refiere a la deidad. Y en el Nuevo Testamento ya está más determinado. A veces dice Dios el Padre, o cuando menciona el Hijo, o el Espíritu Santo. Entonces ya está más claro. Pero aún así, en el Nuevo Testamento viene la palabra Dios, tenemos que entender que es la deidad quien está hablando. Y aquí, en nuestro estudio, el Hijo tiene potestad sobre la vida, así como la tiene el Padre. También el Hijo tiene autoridad, como la tiene el Padre, dice el versículo 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. También vemos en el versículo 28 que el Hijo hace maravillas como las hace el Padre. Y la maravilla es darle la vida, es decir, resucitar a las personas, como cuando resucitó a Lázaro después de 4 días, por citar un ejemplo. Pero la maravilla que hace Jesús es transformarnos a nosotros, de muertos a vivos, cambiarnos nuestro estatus espiritual, de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá
Ahora, cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, los que están muertos. Bien. Es algo maravilloso y es un milagro que sigue vivo y que lo ha hecho Jesús, sigue actual. El milagro es cuando una persona muere en el agua, sale del agua y anda en nueva vida. Es el milagro de la vida, de la nueva vida, que muchos lo hemos visto cuando alguien se bautiza. No es algo sobrenatural, que a veces las personas quieren ver algo sobrenatural. Esto es una maravilla. Que una persona esté muerta y que nazca hacia la vida eterna es algo maravilloso. Y eso lo hace Jesús. Así como el Padre hace también, o sea, lo mismo que hace el Padre hace el Hijo, y lo mismo que hace el Hijo hace el Padre. Tienen esa misma potestad, autoridad, poder. También el Hijo hace promesas como las hace el Padre. Dice el versículo 28, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, todo depende, en gran medida depende la decisión hacia dónde quiere uno pasar la eternidad, o en el cielo o en el infierno, la decisión la tiene uno. Dios nos ha dado la libre decisión. Ya depende, si nosotros queremos hacer lo bueno, pues vamos al cielo. Si queremos hacer lo malo, pues vamos a condenación. Y hacer lo bueno significa oír, obedecer lo que estamos estudiando aquí. Oír, es decir, hacerlo, obedecer, creer, que hay varias palabras aquí claves. Una es creer, otra es oír, oír es hacer, otra es obedecer, otra es hacer lo bueno para poder estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Y cuando digo Dios me refiero a la deidad en general. Esto es pues lo que nos menciona el Evangelio de Juan en cuanto a Jesús igual al Padre. Dios les bendiga.